Bueno, entonces con las muy buenas noches para todos los que están aquí presentes, bienvenidos a este seminario de Mariología. Este seminario forma parte de una experiencia, esa experiencia es la Escuela de Teología. Algunas personas de las que están aquí presentes pues ya han hecho la parte de esa formación de la Escuela de Teología. Son 12 jueves, ¿cierto? De perseverancia ahí cada jueves hora y media, hablando de teología. Y este seminario surge de los alumnos que han estado en la escuela de teología. Lo propusieron hace como 8 meses. Una alumna dijo, qué bueno hablar de Mariología porque no estaban los temas. Y yo dije, lo veremos más adelante. Y aquí estamos en este seminario. La idea es estar estos 4 jueves hablando de María. La propuesta es una propuesta desde la teología, poder comprender a María desde la teología cristiana católica y poder tener unas bases para amarla, para comprenderla y para vivirla. Digamos que ese es como el objetivo principal de este curso de la Mariología. Son cuatro jueves en los cuales pues vamos a trabajar como 4 temas. El primer tema que vamos a trabajar se denomina visión histórica de la Mariología, un punto de partida. El segundo pues van a ser los dogmas marianos y su importancia. El tercero va a ser María en el misterio de Cristo. Y el último pues va a ser María en la vida de la iglesia y de cada cristiano. Culto y devoción, ¿no? Son 4 temas sencillitos, pero a la vez importantes para comprender la vida de la iglesia alrededor de María. Listo, esos van a ser como los 4 temas. La dinámica, pues digamos que se va dando de acuerdo a cómo se vaya comportando el grupo, las necesidades. Eh, Habrá momentos de participar y otros momentos de tomar apuntes. Siempre está el grupo de WhatsApp abierto para las preguntas que se queden como en el tintero y que no se realizan pues en la dinámica de la clase, pero que quedan allí y las puede hacer en el grupo o nos las puede escribir pues personalmente. Esta vez me va a acompañar Jenny Jackson, a quien le agradezco pues que me haya aceptado la invitación porque vi que muchos habían estado ya conmigo 12 clases y dije, bendito sea Dios que escuchen otra voz, ¿cierto? Que duerman con otra voz y no siempre con la mía. Y Jenner pues me ha aceptado la invitación, le doy la bienvenida, Jenner. Bueno, muy bien, muchas gracias. Digamos que si alguno tiene problemas en el audio o algo así, lo mejor es que usen unos pinganillos, audífonos o pongan el teléfono en altavoz. Muy bien, por aquí sigue ingresando gente. Entonces, pues nada, yo quisiera empezar con una oración. Quisiera invitar eh, a la hermana Marta, si está por ahí. Todavía está ahí. Si nos colabora con una oración mariana. Yo sé que ella ha estado en un mes bien fuerte con el tema de María. No sé si está por allí. No está.
Bueno, entonces voy a empezar yo con una oración a María y quiero iniciar con una oración a María que nos salga como del corazón. Eh, Quiero colocar en los brazos de María este curso, este seminario que iniciamos hoy, para que sea ella quien nos guíe, quien nos acompañe y quien nos enseñe a mirarla como la mira el niño en muchas de las imágenes que vemos de María, que nos enseñe a aprender a estar en sus brazos. Jesús estuvo en los brazos de María mucho tiempo y yo creo que disfrutó tanto María de Jesús como Jesús disfrutó de María, y que a lo largo de este mes pues podamos aprender, podamos comprender y podamos darnos el gusto de decir: estuve en brazos de María y ahora comprendo por qué es mi madre. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe todas nuestras obras, para que nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como en su fin. Amén. Bueno, sin más preámbulos, entonces yo iba a hacer como una presentación aquí de todos, pero si hacemos una presentación de todos se nos va un largo tiempo. Lo voy a dejar como una propuesta para esta semana a lo largo de estos días, pues en el grupo de WhatsApp. De pronto el que se quiera presentar: soy fulanito de tal y me dedico a esto, ¿cierto? Este es mi dato de contacto, o por lo menos colocar el nombre. Sería maravilloso. No lo voy a hacer aquí para no alargar la situación, como dicen por ahí. Eh, pero sí quiero decirles que muchos de los que están aquí se me hacen familiares, y estoy muy agradecido por su presencia. Ya veo ahí la hermana Marta. La hermana Marta nos despide ahora. Entonces vamos a empezar con este tema de la Mariología, ¿no? En este tema de la Mariología voy a compartir por aquí mi pantalla. La van a ver en un momentico. Si están en sus teléfonos, pues tienen que clicar donde aparece como la presentación. Entonces, iniciamos con el seminario de Mariología, mayo del 2021, un mes dedicado a la Virgen en la iglesia, y es un mes que en este 2021 no solo va a ser oración, sino que también va a ser aprendizaje a partir de este curso. Para todos, pues, mi bienvenida, mi gratitud y mis oraciones. ¿Listo? El primer tema que veremos hoy pues va a ser una visión histórica de la Mariología y un punto de partida. ¿Y por qué es fundamental un punto de partida? Porque cuando uno determina un punto de inicio en su vida, en sus proyectos, en sus ilusiones, digamos que uno descarta lo que está detrás de ese punto de partida. En ese sentido, el punto de partida pretende que nosotros iniciemos en un buen lugar, ¿no? En este sentido, pues el lugar va a ser un lugar de la teología, con lo cual vamos a dejar como a un lado el pensamiento individual para centrarnos en el pensamiento teológico, pues, de la iglesia, ¿no? De la iglesia. ¿Qué va a ser la Mariología? No sé quién tiene por allá un micrófono encendido, creo que es Jackson, que pasa la ambulancia. ¿Qué es la Mariología? Pues la Mariología es la ciencia que estudia todo lo concerniente a Nuestra Señora. De hecho, etimológicamente significa estudio de María. ¿Listo? Y un estudio de María, pues que si uno va a ver los escritos, pues muchos son reflexiones, ya lo vamos a ver en el camino. Digamos que no hay un estudio tan consensuado en el cual usted pueda decir que va a investigar, como lo puede hacer de Jesús, ¿cierto? De cristología, de dogma, de iglesia. En Mariología no, en Mariología el tema es muy amplio. Y digamos que en Mariología, como en la vida religiosa y en la vida de comunión, pues todo va a salir a partir de un aspecto relacional, como lo marco casi siempre yo. Y ese aspecto relacional, pues digamos que va confluyendo a lo largo de unas coincidencias, ¿no? De unos compartires, y esos compartires, pues, se van a ir como llevando al texto. Entonces, la Virgen María es madre de Jesucristo,
está venerada en el cristianismo desde los tiempos de los primeros apóstoles, y el Islam pues también la venera como la Virgen sin pecado. ¿Listo? La Virgen sin pecado. Y la llaman Mariam, ¿no? La llaman Mariam. Entonces ahí hay un acercamiento de la Mariología. Tiene unas bases. Esas bases básicamente son tres. ¿Listo? La primera es que hay una riqueza de documentación positiva en dos líneas. En la línea bíblica, muchos textos de la Biblia pues, expresan ese actuar de María, y en la línea patrística. Ahora cuando veamos un poco las etapas, pues vamos a ver en esa línea patrística por qué va a estar como esa riqueza documental. El segundo, pues el razonamiento vigoroso, sereno y noble. Es decir, que lo que se escribe sobre María hace parte de una reflexión razonada, no está escrito porque sí, ni porque se me ocurrió, sino que hay allí algo de razón, ¿no? Un razonamiento vigoroso, es decir, fuerte, sereno, es decir, tranquilo alrededor de ese misterio, y noble en el sentido de que lo que se publica pues son cuestiones de autores con autoridad. Y la tercera base pues es la prudencia sistemática, es decir, una prudencia que aparece en medio de todos esos consolidados y que no se va a salir de ciertos elementos, porque además, pues digamos que hay unas fuentes de la Mariología que son las que más van a tener peso a lo largo del proceso, y esas fuentes son la Biblia, los escritos patrísticos, los documentos del magisterio de la Iglesia, los textos ecuménicos acerca de la Madre de Jesús, vea que por ejemplo ahora hablamos del Islam, y los diccionarios mariológicos, ¿no? O de Mariología. Entonces, en esos elementos uno encuentra como el pensar o las tesis o las verdades alrededor de María, ¿no? Alrededor de María. Bueno, principalmente son tres: Biblia, reflexión teológica y tradición eclesial. Vamos a hacer aquí un ejercicio de memoria, y ese ejercicio de memoria pues va a traernos acá a una serie de participantes voluntarios, ¿cierto? Que nos digan o nos escriban qué textos alrededor de María pues han leído. ¿Quién se anima? ¿Qué textos? Totus tu, ¿sí? De Juan Pablo II. Sí, sí. Bueno, ¿quién más? ¿Y ese de quién es? Sí, Griñón de Montfort. Bueno, ya hay dos allí, dos monfortianas. ¿Quién más? A ver, ya tenemos dos textos. Totus Tus y el Tratado de Griñón de Montfort. Todo el mundo está pensando. Creo que sí, la verdad no tengo tan buena memoria. ¿Quién más? El silencio de María. Las veo por ahí investigando en Google, ¿o qué, hermanas? ¿Quién más? Todo- todos los papas, bueno, los que han escrito de María, sí. Todos han escrito algo, bueno. Pero sí, fundamental, claro, los textos bíblicos. Los textos bíblicos. Hola, buenas noches. Ujú, ujú. Bueno, bien.
Bueno, miren que es una pregunta que suena capciosa, ¿no? Pero que es muy importante porque recuerden que nosotros en la vida somos lo que pensamos. ¿Y qué es lo que pensamos? Pues lo que uno va viviendo, lo que le van enseñando en su vida relacional y lo que lee, ¿cierto? Y lo que lee. Por eso es muy importante uno cuidar lo que lea y también, que lo que lee va haciendo pensamiento. Entonces miren que el punto de partida aquí surgió con textos todos muy modernos, ¿no? Muy modernos. Digamos que de los textos más antiguos, de los de Grignon de Montfort, de los que me han nombrado, pero de resto reflexiones muy modernas. Entonces, muy importante este punto de inicio porque nos va a dar pistas para comprender por qué esos textos o cómo leer esos textos o comprender de una mejor manera esos textos. Ahí más de uno quedó pillado, 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 ¿cierto? Pillado, pillado, pillado. Bueno, vamos aquí a seguir compartiendo. Entonces, las tres fuentes, miren que ustedes prácticamente nombraron la primera fuente, que es la Biblia, la nombró la hermana ahora al final, y la reflexión teológica. Fue como la mayor propuesta y la hermana que dijo la tradición eclesial, ¿no? Tradición eclesial, que es la fuente, los escritos de los papas, esa es la tradición eclesial. Vamos a ir aquí a ver como unos puntos en la historia. Yo no me voy a detener en ellos porque habría que hacer como casi que clase por edad, pero con estos rasgos pues vamos a comprender un poco ese pensamiento actual sobre la Virgen María. Entonces, en la Edad Antigua fueron como tres las principales ideas mariológicas que se manejaron, ¿no? Ese primer periodo estaba marcado por tres cuestiones, ¿no? Sobre todo en la historia de Oriente y de Occidente, porque estaban unidas las iglesias, ¿no? La historia de Oriente y de Occidente para el momento. Entonces, el primer tema es la Virgen intacta, es decir, la virginidad de María. Listo, fue el primer tema del siglo I al siglo IX. El segundo tema, pues, es la Madre de Dios, el denominado Theotokos, ¿no? Y el tercer tema fue la nueva Eva. Con esos tres temas o con esas tres posturas o esas tres líneas se va a reflexionar sobre esos tres siglos, ¿no? La Virgen intacta, es decir, la virginidad de María, el Theotokos, que es la Madre de Dios, y la nueva Eva, que era actualizar ese acontecimiento de la creación y pasarlo de Eva a María Santísima, ¿no? Es como una especie de actualización, podríamos eh, llamarlo así, llamarlo así. Virgen intacta, porque hay que cubrir el misterio. Madre de Dios, Theotokos, porque había una herejía que decía que María no era la madre de Dios. Para los que estuvieron conmigo en teología, pues recuerden que esa herejía pues decía que si era un Dios no podía nacer de una humana, ¿no? Y la nueva Eva, pues para poder darle piso a esa nueva alianza, también con el aspecto de la mujer. Bueno, 9 siglos ahí. 9 siglos que se vieron fortalecidos entre el siglo V y el siglo IX, porque en ese segundo periodo, digamos que dominan mucho, mucho, mucho las homilías de los autores de la época, es decir, de los padres de la iglesia, y de allí pues salen tres ideas básicas que destacaron en ese periodo. Y esas tres ideas básicas, pues lo que van a hacer es fortalecer las tres ideas primarias, ¿no? El primero es la Inmaculada, pues la Inmaculada va a fortalecer el tema de la virginidad. La Asunción, que va a fortalecer ese tema de que al ser madre de Dios, pues tenía ciertas características o ciertas peculiaridades que le hacían vivir junto con su hijo ese tema sagrado. La mediación, ¿listo? Porque la mediación es como el canal en el cual pues, se realizó la encarnación. Y la reina del universo,
porque recuerden que en estos siglos pues estaba muy de moda el tema de los reinados. Entonces, pues todo rey tiene una reina, ¿no? Y entonces aparece la reina del universo en el sentido de que María, pues junto con su hijo, estaban allí como reinando en un mundo que los necesitaba, ¿no? Reina del universo. Entonces ya tenemos 7 conceptos o 7 claves para comprender esa historia. Virgen intacta, Madre de Dios, Nueva Eva, y a estos tres, que son las 3 grandes líneas, se le suman la Inmaculada, la Asunción, la Mediadora y la Reina del Universo. Bueno, ¿quién descubre aquí dos conceptos que nosotros celebramos? ¿Quién? La Asunción y la Inmaculada. Listo, miren que esas dos ideas de la Inmaculada y de la Asunción pues llegan a nosotros como celebraciones y son celebraciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes que vivimos nosotros en nuestra fe. Es decir, que somos todavía gozantes del fruto de una reflexión de 9 siglos y que aún hoy celebramos, ¿no? Bueno, posterior a eso, en la Edad Media, pues digamos que en la Edad Media ya estaba muy fortalecido el tema de María. Eh, Estaba muy aceptado porque los concilios le habían dado piso, se había dado una gran aceptación en medio de la iglesia. Fuera de eso, en muchas de las guerras que han sucedido durante el transcurso de esos años, pues María estaba como símbolo de victoria. Y entonces la Mariología pues tenía un gran auge, ¿no? Y se vivía en la liturgia, en la oración, en la predicación, en la literatura, en el arte. Y a todo eso además pues contribuyeron las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos, los dominicos y los siervos de María. Ellos fortalecieron esa devoción a María a lo largo y ancho pues de sus territorios. Entonces la Edad Media, entre el siglo décimo, noveno décimo y el siglo XVI, pues tiene un gran auge mariológico. Cuestión que no permitió los siglos anteriores, porque en los siglos anteriores había una gran preocupación cristológica. Entonces, si hiciéramos un ejercicio acá, voy a ver si lo puedo dibujar. Si hiciéramos un ejercicio, diríamos que los 4 primeros siglos, pues los 4 primeros siglos, sí. En los 4 primeros siglos tendríamos un fundamento teológico en Cristo y los siguientes siglos, pues digamos que van a contribuir a ese segundo fundamento teológico que va a ser la Mariología, ¿no? La Mariología. Vamos a tratar de dibujar acá. Del siglo I al siglo IV entonces va a ser un pilar fundamental que va a ser defender a Cristo. ¿Listo? Y del siglo V al siglo IX pues se va a fortalecer la Mariología. ¿Listo? La Mariología. Y luego en la Edad Media pues los siglos décimo al 16 pues digamos que ya se va a vivir una Mariología plena. ¿Listo? Con esto no quiero decir que la Cristología se eche a un lado, no. No es que la Virgen quite al Hijo, no. Digamos que es un aspecto que aparece allí fuerte por esas órdenes, pero que no van a eliminar el aspecto cristológico, de ninguna manera. Por el contrario, le van a dar una especie de sustento, ¿no? Entonces ahí tenemos como las bases de lo que llamaríamos una teología plena, ¿no? Una teología que piensa tanto en la madre como en el hijo, como en el hijo. De acuerdo. Continuamos aquí. Un segundito. Bien. Bueno, estamos entre el siglo IX y el siglo XVI. A ver, ya me perdí yo por acá en estas diapositivas. Bueno, aquí viene ahora la Mariología en la Edad Moderna. En la Edad Moderna, entre el siglo XVI y el siglo XIX, digamos que aparece
una dificultad que sigue siendo muy actual en nosotros. Y es que entre el siglo XVI y el siglo XIX, el culto de María y la doctrina sobre su singular santidad y universal mediación, pues habían alcanzado ya como ese culmen y surgen las oposiciones protestantes. Entonces, en las oposiciones protestantes surge este personaje que se llama Erasmo de Rotterdam, que es alguien del interior de la iglesia y que lo que va a hacer es un planteamiento que va a afectar esos pilares fundamentales. Entonces, Erasmo de Rotterdam dice, la teología es esencial y exclusivamente escriturística. Es decir, él plantea las bases para que los otros dos elementos que habíamos planteado aquí al inicio, los voy a buscar, es decir, la reflexión teológica y la tradición eclesial, pues salgan de las fuentes principales. Y si yo rompo la tradición teológica, la reflexión teológica y la tradición eclesial, quiere decir que Erasmo de Rotterdam pues solo va a plantear los aspectos marianos a partir de lo contemplado en la Biblia. ¿Listo? Entonces, eh, con solo esa expresión de la teología es esencial y exclusivamente escriturística, Erasmo de Rotterdam ya les quitó a todos ustedes, los participantes de ahora, cualquier inquietud sobre la Biblia. O sea, no vale ni Griñón ni Montfort, ni el Tratado de lo Mejor, ni reflexiones sobre María, no van a servir, porque solo van a servir las que tendrían que ver con los aspectos relatados en la Biblia en los cuales aparece la Virgen María. Y hagamos aquí el segundo ejercicio. ¿Quién se acuerda de aspectos tratados en la Sagrada Escritura donde aparezca María? A ver, ¿qué textos? Las bodas de Caná, eso. Yo no sé por qué arrancan siempre donde hay licor, eso es muy raro. Las bodas de Caná. ¿Qué más? Otro texto. El anuncio, la visitación, el nacimiento, la presentación. Muy bien. ¿Qué más? A ver. En la pasión fundamental. En el descendimiento. El, eso. Siga buscando en Google, John, eso. Es- Bueno, miren, ahí descubrieron ustedes que si Erasmo de Rotterdam nos plantea esa situación de que solo es válida lo que aparece en la escritura, entonces Erasmo de Rotterdam, en palabras muy fuertes, que se tiró o que se cargó de todo lo que vimos, que eliminó. Ese es un seminario donde hay examen, ¿oyeron? ¿Y qué más? Se los voy a mostrar, pues hagamos chancuco para que me crean. Ah, eso. Muy bien, hermana. Y se tiró dos cosas fundamentales para nosotros, la Inmaculada y la Anunciación. O sea, con esa frase se tiró, se arrasó, devastó elementos esenciales de nuestra fe. Y lo estaba haciendo un personaje al interno de la iglesia. Por eso a veces uno tiene que medirse mucho. A mí, por ejemplo, cuando me decían, hablemos de Mariología, y yo decía, madre mía, tú, ahora yo qué voy a hacer. Porque uno cree que hablar de María es sencillo, y hablar de María no es sencillo para nada. Porque
usted puede cometer un error al hablar de María y intrínsecamente te estás tirando un poco la fe de esa persona también, ¿no? Entonces miren que Erasmo de Rotterdam le dio piso, le dio base, ¿listo? Para que comprendan el dar piso, le da fundamentación a esos pensamientos protestantes que luego van a llegar hasta nuestro tiempo, ¿no? Van a llegar hasta nuestro tiempo en el siglo XVI. Pero no quedó así, porque ese nefasto influjo de Erasmo de Rotterdam sobre Lutero, que es el que lo recibió, los heredó, los protestantes, digamos que en lo que respecta a la Virgen, pues tienen un influjo muy grande. Entonces, por eso cuando ustedes ven ciertas líneas protestantes, se van a dar cuenta que tienen ese pensamiento, ese pensamiento. Entonces, eso no es que se los enseñó el pastor, sino que esas líneas protestantes pues tienen en sus raíces aquí, en el siglo XVI, siglo XIX, siglo XVI, ¿no? Aparecieron otros personajes, o sea, no solo fue Erasmo de Rotterdam quien se tiró la teología de María, ¿no? Con esa frase de que solo valía lo de la Biblia. Aparecieron los jansenistas, ¿no? Estos fueron como más fronteros. Digamos que estos no atacaron el dogma, sino que atacaron el culto. Porque recuerden que estamos en una época en que María era aceptada en todos los niveles y se veía en muchas partes y especialmente en la liturgia. Y los que hemos hablado ya de liturgia, pues saben la importancia de lo que conlleva una vida litúrgica en la vida de cualquier creyente. Un creyente se reconoce por cómo celebra. Listo, ahí se reconoce un creyente. Si celebra de cualquier manera, piensa de cualquier manera. Si celebra con delicadeza, pues uno dice, este hombre o esta mujer sabe lo que cree, o sea, tiene la delicadeza de cuidar lo que celebra. ¿Listo? De cuidar lo que celebra. Entonces, esa oposición pues fue más nefasta todavía que la de los protestantes, sobre todo por dos razones. La primera porque esta fue más directa, ¿no? La de los protestantes pues fue indirecta y la consecuencia fue la incompatibilidad de sus errores con la justificación por la fe, con las doctrinas mariológicas que acabamos de ver. Pero esta, con los pretendidos abusos del culto mariano, pues lo que hacía era un poco atacar lo que celebraba la iglesia. Y eso es como si a ustedes le dijeran ahora en sus diversas comunidades cómo van a celebrar así, qué hacen haciendo esa procesión aquí, por qué salen a leer allá. Eso cambia un poquito la vida de sus comunidades, ¿no? Y uno generalmente ve que eso termina en discusiones, en discusiones. Entonces, mientras los protestantes desde el principio de su rebelión se consideraron y fueron siempre considerados fuera de la iglesia, es decir, Erasmo de Rotterdam, los jansenistas, por el contrario, fueron considerados como pertenecientes a la iglesia, como domésticos de la fe, como personas que no deseaban otra cosa que restaurar la doctrina y la disciplina de la iglesia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos sido jansenistas al interior de nuestras comunidades? ¿Cierto? No, no celebremos eso así porque ese culto a la Virgen como que no, o lo desconocemos, ¿cierto? O lo desconocemos. Entonces, esas fueron como dos preocupaciones del siglo XVI al XIX. En el XX, digamos que durante los últimos 200 años, ha habido una fortaleza y es que este periodo, pues digamos que tiene elementos más de carácter científico, ¿no? Porque hay un doble aspecto. El primero, el especulativo, y es que con la reducción de las diversas cuestiones mariológicas a la unidad mediante un primer principio, ese primer principio es que es la madre de Jesús y la Virgen, ¿cierto? La Virgen. Y un segundo principio es el principio positivo, en el cual ese principio positivo lo que hace es que se aplica con rigurosidad los elementos científicos para hacer una búsqueda e interpretación de las tradiciones marianas. Entonces, ya no queda en una serie de reflexiones aisladas, sino que por el contrario tienen como una especie de cohesión, coherencia. ¿Listo? Y eso es lo que vivimos ahora. Nosotros vivimos ahora en una reflexión mariológica, pues con un principio
especulativo y un principio positivo. Si ustedes leen los documentos, ya los veremos después en otra clase, los documentos marianos modernos, pues van a tratar de, a través de elementos científicos de investigación, comprender lo que es María. ¿Listo? ¿Qué razones nos llevan ahora, pues, a garantizar las reflexiones de María? Pues el influjo del magisterio eclesiástico, es decir, se ha escrito mucho, la hermana lo expresó ahora muy bien, los papas han escrito mucho, mucho sobre María, la reacción católica a los diversos ataques, ¿cierto? Siempre la iglesia ha estado presta a responder a través de la explicación a esos diversos ataques sobre lo que es María. La publicación de las fuentes, antes las fuentes pues eran muy ocultas, especialmente la Biblia, la Biblia no llegaba a cualquier persona, ¿no? Y además tampoco la sabían leer. La celebración de congresos marianos, son muchos, amplios, y yo creo que el hecho de las advocaciones pues ha fructificado mucho en ese sentido. Esto, por ejemplo, es una razón más para decir que está haciendo Mariología. La creación de academias, sociedades y centros mariológicos, las cátedras mariológicas, las bibliotecas marianas, son muchos. Usted entra a internet y escribe biblioteca mariana y salen pues cantidades de bibliotecas marianas. Y la publicación de bibliografías, tratados y monografías mariológicas. Claro que el concepto de bibliografía ahorita lo vamos a debatir un poco. Entonces, esas son como las razones, ¿no? Esas son como las razones. Bueno, no sé si alguien tiene una duda o una inquietud hasta aquí. A mí me gusta hacer como cortes. Bueno, los dos principios. Cuando hablo de principios, son como dos fuentes de reflexión, ¿cierto? Es decir, los principios es, por eso yo dije ahora, vamos a tener un punto de partida. Los principios es o son los puntos a partir de los cuales usted elabora un trabajo. Entonces, en la Mariología se tiene el especulativo, ¿listo? Es decir, ya no se pierde uno buscando respuestas a tantas cosas, sino que va al primer principio, que es la maternidad de María, ¿cierto? Madre de Jesús y Madre Virginal, y el principio positivo, que es el empleo riguroso de los métodos científicos. Métodos científicos no en el concepto de ciencia que comprendemos nosotros, sino en el concepto de la ciencia teológica, ¿no? Recuerden que la ciencia teológica pues no es cuantitativa, sino cualitativa. ¿A qué me refiero con cualitativa? Pues que sus reflexiones o sus conclusiones parten de un análisis de textos y concluyen con unas propuestas, ¿cierto? O con unos resultados que salen de ese análisis de textos. No podríamos decir que hay un estudio sobre cuántas advocaciones hay en marianas y eso sea mariología como tal. No, la mariología como tal es teología y la teología pues es reflexión. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ¿nadie más? No sé si Jackson tiene alguna apreciación ahí. Bueno, muy bien. En cualquier momento, si alguno tiene algún aporte o inquietud, como se dice, puede meter la cucharada, ¿cierto? A este pastel. Bueno, la revelación y acontecimientos de Cristo María, Iglesia en la tradición apostólica. Bueno, María solo se va a comprender a partir de Cristo. Es decir, si usted quiere comprender a María, tiene que comprender a Cristo. Porque toda la tradición empieza con Jesús, que se proclama y interpreta la ley y los profetas. Pero esa tradición también se cierra, esa revelación pues se cierra con la parte principal, con el último de los apóstoles. ¿Listo?
Entonces María es presentada y asociada al misterio de Cristo y de la iglesia naciente desde la tradición veterotestamentaria. Ella es la hija de Sion, ¿listo? En su maternidad, divinidad y espiritualidad. Entonces, digamos que María va a estar ahí como ese elemento articulador de la Trinidad. Entonces, para comprender a María hay que comprender el misterio cristiano. Si ustedes recuerdan todos los textos que nombraron ahora, todos esos textos son acontecimientos importantísimos de la vida de Jesús. ¿Empezaron por cuál? Todo tuyo, listo, la anunciación, ¿sí? ¿Cuál otro texto, María, nos dijeron ahora? Pero los textos bíblicos, perdón, de pronto no fui explícito en... Bueno, vea, entonces todos tuvo la anunciación, las bodas de Caná, el primer milagro, el nacimiento, la visitación, la aparición. Miren que todos esos acontecimientos en que aparece María, usted no los va a comprender sino a la luz de Cristo, ¿cierto? Es decir, usted ve a través de María ese acontecimiento de Cristo. Esa es como una de las primeras claves para entender a María. O sea, nunca trate usted de comprender a María aislada de Cristo. No, ese es un error que creo que a veces cometemos muchos, ¿no? Por eso en la tradición y en la Sagrada Escritura, ella siempre es celebrada como la dichosa por haber creído, ¿cierto? La que nos muestra esa fe, la que realiza de manera perfecta la obediencia, la que está hasta el último momento en la prueba, ¿no? La que cumple la palabra de Dios, la que está en el inicio de la iglesia. Entonces, todo el misterio mariano no va a tener sentido sino a la luz del misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. No. ¿Ah? Uh-huh. Ah, sí, sí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, lo que pasa es que como que no leen esa partecita. Pero históricamente, pues digamos que nosotros hacemos una reflexión teológica de María. Cuando lleguemos a la parte de la bibliografía que la vamos a ver ahora, vamos a comprender por qué no es como muy adecuado hablar de la bibliografía de María. ¿Listo? Los elementos mariológicos de los padres. Pues los elementos mariológicos de los padres de la iglesia están en María se cumplieron las escrituras, los profetas de la ley, María es hija de Sion, María es la nueva Eva, la realidad personal de María y su singularidad en la historia de la salvación, la virginidad, la purificación, la concepción, madre de Dios, madre de los discípulos, asunción de María, los relatos apócrifos, o sea, hay muchos relatos que están fuera de lo evangélico y María y la iglesia. Esos son como los elementos que los padres reflexionan alrededor de María. En este de los relatos apócrifos aparece muy claramente el tema de mi madre y mis hermanos, ¿no? Es decir, históricamente uno podría contemplar que Jesús tuvo más hermanos. Claro, para eso tendríamos que comprender el concepto de familia para la época y el concepto de familia pues era mucho más amplio que el concepto de familia nuestro. De hecho, el concepto de familia nuestro cada vez se reduce más, ¿cierto? Mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y sus primos, sí, mis primos. En cambio, en el pueblo judío el concepto de familia es mucho más amplio. Listo, es mucho más amplio. De hecho, si leen el relato de las bodas de Caná, la participación era muy grande y de hecho las bodas se celebraban con la familia. Entonces, el concepto de familia es más grande, que permite llamar hermano, pues no solo el que es sangre de la sangre, sino también el que pertenece a ese linaje, ¿no? Que hablamos de linaje. Esa es una de las interpretaciones que se dan a ese texto. Bueno, ojo a esta frase. San Juan Damasceno, él va como a resumir en esta frase todo
todo nuestro punto de partida. El nombre de María contiene en sí todo el misterio de la economía de la encarnación. Y es tan importante esta frase porque recuerden que el misterio de la encarnación nos va a separar a los cristianos del concepto griego de lo divino. Si para el concepto griego de lo divino lo sagrado estaba separado de lo humano, para el concepto judío de lo divino, para el concepto nuestro, lo divino está encarnado en lo humano. Entonces San Juan Damasceno se apropia de esa dinámica filosófica y dice, el nombre de María contiene en sí, es decir, todo el misterio de la economía de la encarnación. Claro, ese misterio es tan grande que San Juan Damasceno dice, a partir de ese contenerse, de ese dejarse llenar de ese permitir que el misterio se encarne en ella, ahí está la economía de la salvación. O sea, la clave está en el sí de María. ¿Listo? La clave está en el sí de María. En el sí de María. Y arrancamos aquí ese María y el misterio de la salvación, que es como lo que va a girar, o las claves con las cuales va a girar todo el seminario de Mariología. Comprender a María a partir de ese misterio de la salvación. Entonces, la Virgen Madre, por ser totalmente relativa al misterio del Verbo encarnado, es un verdadero compendio del Evangelio y una figura concreta de la fe de la Iglesia. Lo repito, los textos donde aparece María son casi que la columna vertebral de la fe que nosotros profesamos. ¿Listo? La estructura profunda del misterio de María es la alianza. O sea, María es la clave de la alianza. ¿Y qué va a ser la alianza? Pues ese reconocer a Jesús y ese reconocer a Jesús en la iglesia y con la iglesia como camino de salvación. Y aparece con esto la ley de la totalidad. ¿Listo? Esta imagen me pareció muy sugerente porque la ley de la totalidad va a ser la clave, la dinámica, con lo cual la Mariología se nos va a revelar de una mejor manera. No es posible hablar de María sino en relación a su Hijo y a la economía total de la salvación que se manifiesta plenamente en él. Y María remite a la totalidad del misterio. ¿Listo? Y al mismo tiempo lo refleja en sí mismo. Esta es la ley de la Mariología, la ley de la totalidad. O sea, cuando usted ve a María, cuando usted reflexiona a María, cuando usted estudia a María, lo que está haciendo es totalmente estudiando a Cristo. ¿Quién lo creyera? O sea, María es el sí de Jesús, pero en ese sí de Jesús, en ese sí de la encarnación, está el no de ella. O sea, no soy yo, ese que pronunciará después San Pablo, ¿no? La ley de la totalidad, que no se les olvide esa ley. Entonces, aquí es donde aparece esa disyuntiva que yo dije ahora, y es que cuando hablamos de la bibliografía de María, pues eso en los conceptos modernos, en la biografía de María, pues en los conceptos modernos, es casi que un imposible, porque los datos evangélicos pues no nos revelan mucho de esa bibliografía de María, pero sí podemos y sí se ha hecho a lo largo de la historia, pues definir algunos rasgos característicos de lo que era su personalidad, ¿cierto? O de lo que era su misión ahí en el tema de, lo de lo que es y de lo que vive María. Vamos a ver acá un videito, permítame, yo dejo de compartir un segundito para compartir el aspecto del video, para que veamos un poco eh, esta, esta dinámica de la personalidad de María, que me parece a mí fundamental, porque esos datos pues van a salir en esencia de esos rasgos de María como mujer, que vamos a tratar ahorita. ¿Listo? María como mujer. No sé por qué no me sale el...
Una ventana. No es una ventana, es una pestaña, ok. No, sí. Bueno, vamos a escuchar esta canción. Bueno, ¿quién se anima a opinar algo del video? ¿Qué vieron? De todo, ¿qué coincide con lo que hemos venido reflexionando?
Ujú. Muy bien, muchas gracias John por la participación. Sí, María aparece allí como el ejemplo, ¿no? El ejemplo y siempre está allí como marcando un camino. ¿Alguien más? Ujú. 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 Bueno. Bueno, muy bien. Por allí la hermana Marta veo que quiere participar. Ujú. 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 Muy bien, muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Viviana, sí. Ujú. 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 Muy bien, muchas gracias. De verdad que sí, yo realmente no conocía la canción, preparando todos estos temas me la encontré y a mí me llamaba la atención porque yo decía, miren, lo que nosotros conocemos de María es en el fondo lo que hemos reflexionado a partir del Evangelio, ¿cierto? Y lo que yo quería que vean allí era que todos esos textos que ustedes relacionaron, textos bíblicos, cuando les pregunté sobre textos bíblicos de María, son los textos que nos reflejan quién es María. Y a la vez al reflejarnos quién es María, nos muestra quién es Jesús. Entonces esa íntima unidad es como el refuerzo que quiero que quede allí. Esta parte la va a terminar leyendo la intervención de Viviana Valencia, que dice, me quedo con María que habla con las palabras que guarda en su alma. Fenomenal esa expresión. Y para responderle a John, estos principios están para María, los otros son las vocaciones, lo vamos a ver después, ¿listo? Pero estos principios son para María. Las advocaciones, cuando lo veamos, ya van a ser parte de una idiosincrasia, ¿no? De un elemento histórico concreto y de una intervención concreta de María, ¿no? Es como cuando usted va a cierta parte de su trabajo y allá le dicen, John, ese fue el salvador de este incendio. O ahí en la embarra así, yo no, ni lo traiga acá. No. Ese fue el que destruyó esto acá. Entonces María es en las vocaciones, siendo un poquito así como muy parco en la interpretación, esas vocaciones pues van a responder a momentos concretos históricos en los cuales pues ella interviene, ¿no? Bueno.
¿Alguien más quiere decir algo? Muchas gracias, Luz Karina. Muchas gracias. Buenas noches. Ujú. Sí lo podemos decir, porque recuerden que estamos hablando de la economía de la salvación y cuando hablamos de la economía de la salvación, pues hablamos de una historia de la salvación. Y la historia entendida desde la teología es una intervención sagrada y las intervenciones son de alguna manera pues planeadas. Si usted ve el relato del Génesis aparece como una intervención que va ordenadamente, ¿cierto? Si usted ve los relatos de Éxodo, usted ve las intervenciones de Dios, de Yahvé, y son unas intervenciones que van allí ordenadas, ¿no? Entonces, digamos que María en ese sentido es una mujer preparada, porque digamos que ahí aparece el concepto de la elección, ¿no? María es la elegida, ¿no? María es la elegida. Y el concepto de elección desde la teología es un concepto muy fuerte. De hecho, la ciencia misma ha ido demostrando, pues no sé si aquí hay algún médico, a lo mejor si me equivoco, pues me corrige. Pero la ciencia misma ha ido demostrando que todos nosotros, los aquí presentes, no somos los más rápidos, ¿cierto? Y eso se sale a correr y pasa otro más adelante y dice, Dios mío, entonces, ¿cuáles eran mis compañeros espermatozoides que yo llegué primero, ¿cierto? Uno no es el que llegó más rápido, uno es el elegido de en medio de todo ese grupo, ¿no? La elección es un concepto muy profundo. Y la elección, pues, exige que se esté preparado para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere transmitir la canción. Y el desde siempre es porque la teología, o sea, la reflexión, siempre plantea un Dios eterno, ¿no? Y la eternidad es desde siempre. ¿Listo? Es desde siempre. Exactamente. Exactamente. Muy bueno. Escogida, sí. Pero yo prefiero el concepto elegida, por lo que les dije. Elección es cuando usted está preparado para eso, ¿cierto? Es cuando dicen, vea, usted es el que mejor sabe realizar esa cuestión. Lo elegimos, represéntenos, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Muy bien. Génesis 3:15. Ujú.
Ujú. De allá, de allí sale también María como nueva Eva, de ese mismo texto, Génesis 3:15. Bueno, entonces, María como mujer, pues va a ser esa Virgo singular, ¿no? Esa virgen singular, esa mujer especial, esa mujer elegida, que a partir de sus rasgos como mujer, pues nos va a mostrar también un poco lo que es la fe y lo que es Jesús. Vamos a pasar aquí a un elemento muy bonito, muy bonito me parece a mí, y es María como ícono, ¿no? Veamos aquí varios íconos de la Virgen, ¿cierto? Varios íconos. Eh, Está ahí representada, ¿quién identifica a esta Virgen? Esta vocación. Ajá, la Virgen del Perpetuo Socorro. Ahí está planteada pues en varios momentos. Listo. Entonces, nos acercamos a María siguiendo el ejemplo de la fe pascual, atestiguada en el Nuevo Testamento, no solo con los ojos de la fe, sino también con los ojos de la Iglesia. Entonces, ¿en qué sentido es ícono María? ¿Listo? ¿En qué sentido es entonces ícono? Esto me quedó mal redactado. Aparece la palabra griega odigitria, que significa la que muestra el camino. ¿Listo? La que muestra el camino. María es ícono porque en ella se realiza un doble movimiento. ¿Listo? Y ese doble movimiento es el que todo ícono o toda imagen debe mostrar. ¿Listo? El ascenso y el descenso. Cuando usted ve una imagen religiosa, entonces usted contempla allí, desde su ser humano, el ser divino. ¿Listo? Y usted tiene la leve sensación de que ese icono, esa imagen, ¿listo? Está hablando allí la antropología de Dios, o sea, el ser divino de Dios que se comunica con su ser humano. No sé si me hago entender, o sea, icono en cuanto que ella comunica, hace de puente, es como el ser en el cual aparece ese doble movimiento, en el cual usted se comunica con Dios y Dios se comunica contigo, ¿no? Ese es el sentido del icono. Y en esa línea del icono aparece este personaje, que lo nombraron ahora, Griñón de Montfort. Exactamente, entonces él va a mostrar siempre a María en esa figura de ícono, como la que comunica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la vez pues ellos se comunican conmigo a través de la Madre. Entonces aparece la ley de la totalidad, esa ley de la totalidad que expliqué ahora, y es en la cual María es totalmente relativa a la plenitud del misterio del Verbo encarnado. ¿Listo? La Anunciación pues lo encarna, la Pascua pues lo vive y la Trinidad pues es ese seno adorable que acoge a la Virgen Santísima mientras se manifiesta en el seno de Dios. Él lo expresa con una frase bellísima, el santuario y el reposo de la Santísima Trinidad. Eso es María para Griñón de Montfort, el santuario y el reposo de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando uno lea a Griñón de Montfort, pues uno tiene que interpretarlo en esa línea de María como ícono, ¿no? Como de camino. Esto como de camino. Eh, y lo hace como con tres elementos. Virgen, porque María está ante el Padre como pura receptiva y se ofrece por eso como ícono de aquel que en la eternidad es puro recibir, puro dejarse amar, el engendrado, el amado, el ícono. ¿Listo? El ícono. O sea, el ícono nos muestra a alguien, a algo. En este concreto, María nos muestra a Jesús, ¿no? En el sentido de ser virgen. En cuanto madre, ¿no? Aquí ya que hablamos ahorita de madre, es madre del verbo. O sea, ella no va a ser madre de Jesús en el sentido humano simplemente, sino que va a ser madre del verbo, ¿no? ¿Qué quiere decir madre del verbo? Pues se relaciona con él en la gratuidad del don, como manantial de amor que da vida, y así es ícono maternal de aquel que desde siempre y para siempre ha comenzado a amar. Es el manantial puro, entrega pura, el engendrado, el amante eterno, el Padre. En ese sentido, es madre, ¿listo? O sea, se relaciona con ese don gratuito. Y la maternidad es un don gratuito.
Nadie aquí que haya vivido esa experiencia de madre puede decir que le pagan por eso. Eso es un don gratuito. Esto es un don gratuito, ahí no hay nada que decir. Y en cuanto a esposa, esta imagen me parece muy sugerente, pues porque ella es el arca de la alianza nupcial entre el cielo y la tierra. ¿Quién lleva al hijo sino la madre? Es la primera que lleva al hijo. Es el arca, es la que protege allí desde el inicio mismo de la vida, pues ese ser que forma parte de una relación, ¿listo? De una relación. Y esa relación es la que nosotros a través de la iglesia pues queremos seguir fomentando. Por eso María es la mujer iglesia, porque es la hija de Sion y esa figura concreta de la madre del Señor, pues la iglesia la contempla en ese misterio, porque ella es el arquetipo de la fe virginal, caridad maternal y alianza responsable. No podemos separar la mariología de la eclesiología y no podemos separar la eclesiología de la cristología. Entonces, comprender a María es comprender a Jesús y entender la iglesia de alguna manera. ¿Listo? Bueno, aquí aparece un elemento que yo quiero, esta diapositiva pues yo creo que la puse en el lugar que no era, pero María como la criatura humana ante Dios, eso que ahorita reflexionamos tan bellamente, que me llamó la atención del video, pues digamos que ese sí de María, en el cual resplandece la obra de Dios, pues pone en ella el consentimiento de su libertad. Y la libertad en el fondo no es que ella hubiera decidido decir sí, sino que ella hubiera decidido actuar en ese sí. O sea, convertirse de alguna manera en colaboradora de ese proyecto de Dios. Porque la libertad no es elegir sí o no, eso es una elección simplemente. La libertad consiste en saber elegir y elegir bien, ¿listo? Y que esa elección realizada de bien, o sea, que usted piensa que está bien, pues tenga efectos buenos. ¿Y qué mejor efecto de la elección de María que la redención del mundo? Entonces, esa criatura humana que está elegida, listo, y que cuenta con esa gracia, pues elige bien, o sea, está la auténtica libertad. Aparece así la antropología de Dios, listo. Esa antropología de Dios pues va a corresponder en la Virgen María a la teología del hombre. Es decir, en María se muestra el auténtico hice al hombre a mi imagen y semejanza, listo, porque se produce ese movimiento de descenso y ese movimiento de ascenso, ¿no? Porque es allí, en ese llamado gratuito, en esa respuesta gratuita, en las que se contempla el misterio, en un consentimiento, ¿listo? En un consentimiento. Y es en la libertad precisamente donde actúa la salvación. La salvación nunca va a ir en contra, nunca, nunca de su voluntad, ¿cierto? Nunca, nunca. Y quiero que terminemos el encuentro de hoy. Ya llevamos aquí 1 hora y 20 minutos. Vamos a leer este texto de la Divina Comedia, posterior a leer esta frase con la que concluimos el encuentro. Entonces la frase la voy a leer porque me parece a mí que es el resumen perfecto de todo lo que queda en este punto de partida. El discurso de la fe sobre María, construido a partir de la ley de la totalidad, recuerden que la ley de la totalidad es que solo se comprende a María a partir de Cristo, puede pues invocar conscientemente a la Virgen Madre, reconociendo en ella las coordenadas de todo el Mysterium Salutis, es decir, el misterio de la salvación. El logos de la fe se hace himnos en la confesión enamorada y fiel que ha inspirado la poesía de Dante al principio del último canto de la Divina Comedia del Paraíso. Y ese es el que les voy a leer y daré un espacio para pues, las reflexiones finales. Este es un texto de la Divina Comedia. Dice, oh Virgen Madre, hija de tu Hijo, más que toda criatura humilde y alta, término fijo de un designio eterno, tú eres aquella que a la especie humana ennobleciste tanto que su autor no desdeñó desde hacerse su hechura. En tu vientre el amor prendió de nuevo,
por cuyo ardor una vez eterna así esta flor en tierra ha germinado. Aquí nos eres meridiana antorcha de caridad, y abajo, entre mortales, les eres de esperanza fuente viva. Recuerden que eso lo escribieron pensando en el paraíso. Mujer, eres tan grande y tanto vales, que el que quiere una gracia y no te implora, quiere que su desear vuele sin alas. Tu benignidad santa da socorro, no solo a quien lo pide, muchas veces liberalmente a ese pedir precedes. En ti piedad, en ti misericordia, en ti magnificencia, en ti se aúna todo cuanto es bondad en la criatura. Esa es la poesía con la que Dante Alighieri pues habla de María expresando el tema del paraíso. Yo creo que María es esa mujer que, que expresa de alguna manera el sentir del ser humano de poder ver en Jesús un verdadero hermano y nos lleva a él. Bueno, tenemos ahí como el punto de partida, un poco de la historia de la Mariología y ya vimos que la clave es la totalidad, ¿sí? La totalidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte de los que siguen despiertos. Aquí estamos. Bueno, ¿quién? Mm, sí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles por la participación, por permanecer aquí, y no les digo permanecer con un sentido muy bonito, porque uno permanece en el lugar que lo cambia y uno está donde lo obligan. Entonces, gracias por permanecer aquí, en ese lugar que quiere cambiarles un poco, en el buen sentido de la palabra, esa vivencia de lo mariano, esa contemplación de lo mariano. Y nada, quiero terminar pidiéndoles una oración. Acaban de informar aquí que el obispo administrador de Cartago ha resultado positivo para COVID. Entonces, pedirles una oración por Monseñor José Roberto, obispo administrador de Cartago y obispo titular de Buga, por su pronta recuperación. También invitarlos a orar por la situación del país. Eh, Creo que es una buena manera de ser María en el silencio actuante de nuestra fe, pedir para que todo esto que está sucediendo pues llegue al buen término del diálogo, al buen término del consenso y al buen término de la paz, que es lo que tanto desea nuestro país. Eh, una feliz noche para todos. Me llevo los rostros de los que pude ver en mi corazón y las iniciales de los que no, para que el Señor los contemple, para que el Señor los renueve y para que el Señor haga prósperas las obras de sus manos. Una feliz y bendecida noche. Dios les pague, nos vemos en 8 días.